La mañana siguiente al milagro de la pesca abundante, Simón se despertó con una mezcla de peso y ligereza en el pecho. Peso, porque aún cargaba la responsabilidad de su hogar, las deudas que parecían multiplicarse con cada luna nueva, el cansancio acumulado de años luchando contra el agua, los vientos y la frustración. Y ligereza, porque había sucedido algo imposible de ignorar. Aquel hombre llamado Jesús había cambiado todo con solo una mirada, con una palabra, con un gesto de autoridad que no se parecía a nada que Simón hubiera visto antes. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte de Galilea cuando Simón salió de su casa. La brisa del lago estaba fresca, casi fría, y el olor a sal húmeda se mezclaba con el aroma de madera vieja de las barcas en la orilla. Sus pasos eran lentos, como si cada uno lo empujara hacia un destino que no sabía si quería enfrentar, y, sin embargo, no podía evitar buscar. Lo que había ocurrido la tarde anterior no era un simple prodigio. Simón había visto milagros antes, había escuchado historias de sanaciones, de hombres y mujeres que juraban haber presenciado obras poderosas de profetas o maestros. Pero esto no se parecía a nada. La pesca abundante había sido tan repentina, tan precisa, tan generosa, que su alma entera había temblado. Simón se frotó las manos mientras caminaba hacia la orilla. La arena estaba aún fría bajo sus pies. Recordó el momento exacto en el que Jesús había entrado en su barca, como si fuera dueño del agua, del viento, del tiempo mismo. No pidió permiso. Simplemente subió, se acomodó y comenzó a hablarle a la multitud. A Simón le había molestado un poco al principio. ¿Quién era ese hombre para usar su barca como plataforma? ¿Quién se creía para pedirle, no, ordenarle casi, que remara mar adentro después de una noche entera sin pescar nada? Pero cuando lanzó la red y el peso de los peces tiró hacia abajo con una fuerza que casi lo hizo perder el equilibrio, algo dentro de él se rompió, o tal vez se abrió. Recordó el sonido del agua rompiéndose, el movimiento frenético de los peces atrapados, el chirrido de la madera cuando la barca comenzó a hundirse. Recordó el grito de Andrés llamando a la otra barca para ayudar, y sobre todo, aquella emoción, ese miedo reverente, cuando comprendió que estaba ante alguien que no era simplemente un maestro más. Simón suspiró profundamente. Había sentido vergüenza, había sentido indignidad, había sentido que su vida entera no era suficiente para estar cerca de aquel hombre. «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador», había dicho. Y Jesús no lo había rechazado, no lo había corregido, no lo había juzgado. Solo lo miró, como si conociera cada rincón escondido de su corazón, como si supiera sus dudas, sus torpezas, sus derrotas, y aún así lo amara. «Desde ahora serás pescador de hombres», le había dicho. Simón no entendió completamente lo que aquello significaba, pero supo que era un llamado que no tenía nada que ver con redes, barcas o peces. Era un llamado a algo que se extendía más allá de Galilea, más allá de Israel, más allá incluso de su propia vida. Mientras avanzaba por la orilla, vio a su hermano Andrés acercarse desde el otro lado del pueblo. Andrés caminaba rápido, con los ojos brillantes y una sonrisa que parecía no caberle en el rostro. «Simón», lo llamó agitando la mano. «Lo encontré otra vez». Simón frunció el ceño, deteniendo sus pasos. «¿A quién?» «A Jesús», respondió Andrés, casi sin aliento. «Está en Cafarnaúm, enseñando. La gente se está reuniendo. Dicen que curó a un enfermo esta mañana. Tienes que venir». Simón tragó saliva. Había querido verlo, sí, pero otra parte de él temía no estar preparado. ¿Qué le diría? ¿Qué se supone que hiciera? «¿Y qué quieres que haga yo?», gruñó, aunque no había verdadera molestia en su voz. «Ven», dijo Andrés simplemente. «Tienes que verlo por ti mismo».
y eso bastó. Caminaban juntos por el camino principal, rodeados de comerciantes que abrían sus puestos, de mujeres cargando cántaros, de niños corriendo y riendo mientras jugaban a la orilla del lago. La vida alrededor seguía su ritmo habitual, pero para Simón todo parecía distinto, como si cada sonido y cada imagen estuvieran envueltos por una luz nueva que no podía explicar. Mientras avanzaban, el corazón de Simón latía con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Andrés no dejaba de hablar, contándole emocionado todo lo que había escuchado sobre Jesús desde la tarde anterior. «Dicen que enseña como si tuviera autoridad», comentó Andrés. «No como los escribas. Y la gente... Simón, la gente lo escucha como si sus palabras les devolvieran la vida». Simón asentía en silencio. Tenía preguntas, muchas, pero no sabía cuál hacer primero. Finalmente, su voz salió casi sin pensarlo. «Andrés, ¿quién crees que es él?» Su hermano se detuvo un instante. Miró el horizonte, como si buscara la respuesta en la luz del sol sobre el lago. «Yo creo que es el Mesías», susurró. Simón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella palabra tenía un peso enorme. Los judíos la pronunciaban con respeto, con esperanza y con miedo también. Decir que alguien podía ser el Mesías no era un comentario ligero, era una declaración que podía cambiarlo todo. «¿Y si no lo es?», preguntó Simón, con tono duro. «Entonces», respondió Andrés encogiéndose de hombros, «habré creído demasiado pronto. Pero si sí lo es...». No terminó la frase. No hacía falta. Simón lo entendió. Si sí lo era, nada volvería a ser igual. Cuando llegaron a Cafarnaúm, la plaza estaba llena. Hombres, mujeres, ancianos y niños se agolpaban frente a la entrada de una casa. Algunos levantaban la vista, otros murmuraban entre ellos, pero todos parecían esperar algo. Simón sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que Jesús estaba allí dentro. Podía sentirlo. Era una sensación extraña, como si el aire mismo se volviera más denso, más cargado, más vivo. «Vamos», dijo Andrés, tirando de él suavemente. Se abrieron paso entre la multitud, pidiendo permiso, esquivando cuerpos y empujones, hasta llegar a la puerta de la casa. Y ahí, en medio del umbral, Simón lo vio. Jesús estaba sentado, rodeado de personas que escuchaban sus palabras con la devoción de quienes reciben agua fresca en pleno desierto. No hablaba fuerte, pero su voz llenaba el espacio como si fuera un río suave y profundo, que se abre paso sin esfuerzo. Simón se quedó inmóvil. Jesús levantó la mirada y lo vio. El tiempo pareció detenerse. Jesús no sonrió abiertamente, pero sus ojos irradiaron una calidez que derritió cualquier duda o temor. Era como si le dijera, sin palabras, «Te esperaba». Simón sintió que el aire le faltaba por un instante. Aquella simple mirada, era suficiente para hacer temblar todo lo que creía saber sobre sí mismo. Jesús hizo un gesto leve, invitándolo a acercarse. Simón dio un paso adelante, luego otro y otro. Cada paso era como atravesar una barrera invisible, dejando atrás la vida que había conocido. No sabía qué vendría después, pero había algo claro en su corazón. Este encuentro no era casualidad. Algo grande estaba comenzando. Y Simón Pedro, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de convertirse en uno de los pilares sobre los que Jesús construiría un movimiento que cambiaría la historia del mundo. La casa donde Jesús enseñaba estaba abarrotada. Las paredes de adobe parecían contener con dificultad la energía que allí se movía. La gente escuchaba con tal atención que apenas respiraba, como si cada palabra pronunciada por Jesús fuera un tesoro que temían perderse. Algunos estaban de pie, otros arrodillados, y algunos se apoyaban en las ventanas para alcanzar a oírlo mejor. Simón se quedó unos pasos detrás de la multitud, todavía procesando la simple pero poderosa invitación
en la mirada de Jesús. Andrés, en cambio, avanzó sin dudar, abriéndose paso entre los oyentes con la naturalidad de quien se siente en casa. «Maestro», dijo Andrés, inclinando ligeramente la cabeza. Jesús sonrió con suavidad. «Andrés». Simón se tensó. Aquella voz tenía una mezcla extraña de autoridad y calidez. Era firme pero compasiva, fuerte pero serena. No se parecía a la voz de un rabino, ni a la de un líder militar, ni a la de un filósofo. Era distinta. Jesús volvió a mirar hacia Simón. «Y tú eres Simón», dijo, aunque nadie se lo hubiera presentado esa mañana. Simón tragó saliva. «Sí, maestro», logró decir. Jesús hizo un gesto con la mano, invitándolo a acercarse. «Ven». Simón avanzó lentamente. A cada paso sentía que la tierra desaparecía bajo sus pies. Cuando quedó frente a Jesús, éste lo observó de manera tan directa que el pescador sintió que todo su interior estaba a la vista. No había máscaras, no había defensas. «Simón, hijo de Jonás», dijo Jesús, como quien revela un hecho que tiene un peso especial. «Desde hoy serás llamado Cefas». La gente murmuró. Andrés abrió los ojos sorprendido. Simón se quedó inmóvil. Cefas, piedra, roca. ¿Roca? ¿Él? ¿El hombre impulsivo, temperamental, lleno de dudas y torpezas? Jesús sostuvo su mirada un momento más, como si plantara en él algo que germinaría con el tiempo. Después se apartó un paso para seguir enseñando. Pero Simón ya no era el mismo. Escuchar ese nombre, esa identidad nueva, despertó un eco profundo que ni él mismo comprendía aún. Mientras Jesús hablaba, Simón trató de concentrarse en sus palabras, pero su mente estaba dividida. Por un lado, lo que Jesús enseñaba era tan claro, tan cercano, tan distinto a las interpretaciones complicadas de los escribas, que la gente asentía con lágrimas en los ojos. Por otro lado, Simón solo podía pensar en aquella declaración. «Serás llamado roca». ¿Qué veía Jesús en él que él mismo no podía ver? ¿Acaso había un propósito oculto, una misión que estaba más allá de lo que su vida como pescador había permitido soñar? Mientras el maestro enseñaba sobre el reino de Dios con parábolas sencillas, Simón empezó a notar algo más. Jesús no solo hablaba, emanaba algo. Era como si estuviera rodeado de una quietud palpable. Su presencia calmaba el ambiente, reducía el murmullo interno de quienes lo escuchaban y provocaba que incluso los niños se quedaran maravillados, sin comprender del todo por qué. En un momento, una mujer se abrió paso entre la multitud, llorando desconsoladamente. Llevaba un pequeño niño en brazos, de apenas unos pocos años, con el rostro pálido y la respiración débil. «Maestro, por favor», suplicó, con la voz quebrada. «Mi hijo no puede respirar». Jesús se acercó con la calma de quien sabe lo que va a ocurrir antes de que suceda. Tomó la mano del niño con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que Simón había visto en él apenas un día antes, cuando lo guía para pescar. El niño aspiró profundamente, como si el aire regresara de repente a su cuerpo. Sus ojos se abrieron y la madre lloró con un grito ahogado. La casa entera quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Simón se estremeció. Aquello no era simplemente un maestro hablando. No era un curandero. No era un profeta común. Jesús tenía una autoridad que no pertenecía a este mundo. Y a él, a Simón, le había hablado directamente. Le había dado un nombre nuevo, un propósito nuevo. Jesús volvió a sentarse mientras la multitud murmuraba con asombro. Simón intentó asimilar todo lo que veía, pero había algo más. Una sensación fuerte en el pecho, como si su espíritu estuviera siendo movido, despertado, moldeado. Cuando Jesús terminó de hablar, la multitud estalló en aplausos, lágrimas y agradecimientos. Algunos se acercaban a tocarlo, otros simplemente querían escucharlo un poco más. La puerta de la casa se convirtió en un río de personas,
y Jesús, sin mostrar cansancio, atendía con paciencia a cada uno. Simón, sin embargo, dio unos pasos hacia afuera. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. El sol ya estaba alto en el cielo. La luz caía intensa sobre las calles de Cafarnaúm, pero Simón apenas lo percibía. Miraba sus manos, todavía marcadas por el trabajo, por las cuerdas, por la pesca. Cefas. ¿Cómo podía él ser una roca para alguien? Sintió una mano sobre su hombro. Era Jesús. Simón, dijo con voz suave pero llena de intención. Ven conmigo. Simón levantó la mirada. ¿A dónde, maestro? A tu casa, respondió Jesús. Simón se quedó paralizado. ¿A mi casa? Tu suegra tiene fiebre, dijo Jesús, como si lo hubiera visto sin estar allí. Vamos. Andrés abrió los ojos sorprendido. Simón quedó sin palabras. Jesús ya estaba caminando hacia la salida del pueblo, y Simón tuvo que apresurarse para alcanzarlo. Sus pasos eran rápidos pero firmes, llenos de una seguridad que desarmaba cualquier duda. Mientras avanzaban por el camino, Simón sentía que cada minuto a su lado revelaba un nuevo misterio. ¿Cómo sabía Jesús sobre la fiebre? ¿Por qué quería ir a su casa? ¿Qué propósito tenía todo esto? Cuando llegaron, la esposa de Simón abrió la puerta con expresión preocupada. Simón, tu madre está peor. Pero se interrumpió al ver a Jesús. Jesús no tardó en entrar. La casa era modesta, con paredes de piedra, un techo sencillo y un pequeño patio interior donde solían cocinar. La suegra de Simón estaba recostada, sudando y respirando con dificultad. Jesús se acercó sin pronunciar palabra. Le tomó la mano. Simón observó con el corazón en un puño. En un instante, la mujer abrió los ojos. La fiebre desapareció como si nunca hubiera existido. Se incorporó, respiró profundamente y, para sorpresa de todos, comenzó a moverse con normalidad. «Estoy bien», dijo, incrédula. ¿Qué ha pasado?» Jesús sonrió. «Te levantó la vida», respondió. Los ojos de Simón se llenaron de lágrimas que no pudo ocultar. Era demasiado. Demasiados milagros en muy poco tiempo. Demasiada bondad frente a sus pocas certezas. Jesús lo miró y puso una mano en su hombro. «Simón, no temas». Simón asintió, aunque no estaba seguro de comprender todo lo que aquello implicaba. Pero había algo que sí sabía. La vida que conocía estaba quedando atrás. Jesús no solo había entrado a su barca, había entrado a su hogar, a su historia, a su corazón, y seguirlo ya no era una opción. Era un destino que comenzaba a revelarse. La noticia del milagro en la casa de Simón se extendió como fuego sobre paja seca. Para cuando el sol comenzó a descender, la calle frente a la vivienda ya estaba abarrotada. Decenas de vecinos, curiosos, enfermos, ancianos apoyados en bastones, jóvenes con el rostro ansioso y madres cargando a sus hijos, se reunieron buscando ver al hombre que había sanado a la suegra de Simón. El aroma a polvo levantado por tantos pies se mezclaba con el olor a pan fresco que llegaba desde una de las casas cercanas. Cafarnaúm, normalmente tranquila a esa hora, vibraba con una expectativa casi eléctrica. Simón observaba desde la entrada. No daba crédito a la magnitud de lo que veía. Él, que hasta hacía unas horas era simplemente un pescador más, ahora tenía a medio pueblo frente a su hogar. Pero no venían por él, venían por Jesús. El maestro salió al patio, donde la luz tenue del atardecer caía sobre su rostro. Esa mezcla de claridad cálida y sombra suave lo rodeaba como si la misma naturaleza respondiera a su presencia. Jesús levantó la mano con calma, pidiendo silencio. No habló de sí mismo, no pidió reconocimiento, no mencionó los milagros. Comenzó a hablar del reino. No un reino político, ni un reino que necesitara soldados o muros, sino un reino interior, un reino que nacía en el corazón y transformaba toda la vida
desde dentro hacia fuera. La gente escuchaba, hipnotizada. Simón también. Aunque estaba de pie junto a la puerta, no podía apartar la vista de Jesús. Había una autoridad en sus palabras que no venía del estudio en escuelas prestigiosas, ni del respaldo de maestros famosos. Venía de él mismo. ¿De quién era? Una mujer con una niña coja se adelantó tímidamente. «Maestro, si quieres», susurró, «puedes sanarla». Jesús se agachó para quedar a la altura de la pequeña. «Siempre quiero», respondió, acariciando suavemente su mejilla. La niña, que tenía una pierna debilitada desde hacía años, fue levantando su postura poco a poco. El pie que antes se torcía, ahora se apoyaba con firmeza en el suelo. Dio un paso, después otro. Luego corrió hacia su madre. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto emocionado de quienes presenciaban la escena. Algunos caían de rodillas, otros levantaban las manos al cielo. Simón, con los brazos cruzados, sentía un nudo en la garganta. Había visto muchos milagros en su vida, pero ninguno así. Uno donde el milagro no era solo un acto de poder, sino un acto de amor puro. Jesús se acercó a un ciego que aguardaba con paciencia al final de la fila. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó el maestro. «Rabí, ver», susurró el hombre. Jesús colocó las manos sobre sus ojos. «Que te sea hecho según tu fe». El hombre abrió los párpados y el mundo entero se le reveló. Colores, rostros, la luz del crepúsculo reflejada sobre los tejados. Comenzó a reír y llorar al mismo tiempo, mientras abrazaba a todos los que tenía cerca. Simón se llevó una mano al rostro. Era demasiado. Demasiado para un solo día. Jesús se acercó a él en medio de la multitud. «Simón», dijo suavemente, «quiero que salgamos un momento». Simón asintió y lo acompañó. Caminaban por un sendero que rodeaba el pueblo. Los sonidos de Cafarnaúm quedaban atrás poco a poco, reemplazados por el canto de los insectos nocturnos y el crujir de las ramas bajo sus sandalias. La brisa fresca del anochecer soplaba desde el lago, trayendo consigo el olor familiar del agua y las redes. Por un largo rato caminaron en silencio. Jesús, aparentemente absorto en sus pensamientos. Simón, tratando de ordenar los suyos. Finalmente, Jesús habló. «Simón, ¿qué piensas de todo lo que has visto hoy?» Simón respiró profundo. «No sé qué pensar, maestro», admitió. «Sé pescar, sé arreglar redes, sé leer el cielo para saber si habrá tormenta. Pero todo esto, lo que haces, lo que dices, nunca había visto nada igual». Jesús sonrió de lado. «Lo que has visto es apenas el comienzo». Simón se detuvo. «¿El comienzo? ¿De qué?» Jesús lo miró con una mezcla de esperanza y seriedad. «Del propósito que el Padre tiene para este mundo y para ti». Esas palabras hicieron que el aire pareciera espeso. Simón sintió un peso desconocido sobre los hombros, pero al mismo tiempo una chispa interior que lo encendía. «¿Para mí, maestro?», preguntó, con incredulidad. «Soy un pescador, no soy un escriba, ni tengo formación, ni sé hablar como tú». Jesús colocó una mano firme sobre su hombro. «Simón, cuando te vi por primera vez, vi la roca que serás, no el hombre temeroso que crees ser ahora». Simón bajó la mirada, conmovido. «¿Y si no soy lo que tú esperas?» «Tú sígueme», respondió Jesús. «Lo demás, déjamelo a mí». Esas palabras golpearon con fuerza en el corazón del pescador. Un llamado, un futuro, una transformación que parecía imposible, pero que, pronunciada por Jesús, se volvía inevitable. Regresaron hacia el pueblo mientras la noche envolvía las calles. Antes de entrar, Jesús miró el cielo estrellado. «Simón», dijo, «mañana partiremos a otros lugares. Muchos necesitan escuchar lo que has oído hoy». «¿Y yo?», preguntó Simón, aún inseguro.
Jesús sonrió con una paz que parecía iluminar la oscuridad. Tú vendrás conmigo. Simón sintió un estremecimiento, una mezcla de miedo y entusiasmo. Sabía que decir que sí significaba dejarlo todo. Su barca, su rutina, la vida que había construido poco a poco. Pero también sabía, en lo más profundo, que quedarse sería perderse lo más grande que jamás había conocido. Mientras volvían a la casa, Simón comprendió algo con claridad. Jesús no solo lo llamaba a seguirlo, lo llamaba a transformarse, a convertirse en alguien capaz de sostener a otros, a ser esa roca que él aún no veía, pero que Jesús ya reconocía. Y aunque todavía no sabía cómo sería ese camino, su corazón ya había tomado una decisión. La noche había caído por completo sobre Cafarnaúm cuando Simón regresó a su casa junto a Jesús. El cielo estaba despejado y la luna creciente bañaba las calles de un brillo plateado que hacía que cada sombra pareciera más profunda. Las últimas voces de los vecinos se apagaban mientras todos se preparaban para descansar después de un día que nadie olvidaría jamás. Simón abrió la puerta con cuidado para no despertar a su familia, aunque sospechaba que nadie dormía todavía. De hecho, cuando entró, su esposa ya estaba esperándolo junto a la lámpara de aceite, con el rostro iluminado suavemente por la llama temblorosa. Simón, susurró, ¿estás bien? Él la miró con una expresión que mezclaba cansancio, asombro y algo que ella no había visto antes. Una paz nueva, profunda, casi inquietante por lo desconocida. Sí, respondió, sentándose a su lado. Hoy ha pasado algo, demasiado grande para explicarlo con palabras. Ella lo observó, interesada. Lo he visto en tus ojos desde que regresaste del lago con Jesús, dijo. Él es diferente. Simón sonrió con una mezcla de reverencia y ternura. Sí, diferente. Él cambia todo lo que toca. Su esposa inclinó la cabeza. ¿Y qué significa eso para ti? Simón la miró fijamente, sintiendo un leve temblor en las manos. Quiere que lo acompañe, que salga con él mañana. Ella frunció el ceño, sorprendida. ¿A dónde? Simón negó suavemente con la cabeza. No lo sé. A las aldeas cercanas, quizá. Pero creo que... Hizo una pausa larga. Creo que no será solo mañana. Ella entendió. No era un simple viaje. No era una visita casual. Era un llamado. La llama de la lámpara se reflejó en sus ojos cuando habló. Simón, siempre supe que estabas destinado a algo más grande que el lago, pero no imaginé que sería así. Simón bajó la mirada, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. No quiero dejarte ni dejar la casa, pero... Su voz se quebró un poco. Siento que si no lo sigo, voy a perder lo más importante de mi vida. Ella tomó sus manos. Entonces ve, dijo, firme. Yo estaré bien. Tu hermano estará aquí. Tu madre también. Pero tú debes seguir a ese maestro. Simón la abrazó, hundiendo el rostro en su cabello. No era fácil. Nada de lo que había ocurrido ese día había sido fácil, pero todo había sido, inevitablemente, verdadero. Pasaron unos minutos así, en silencio. Finalmente, Simón se levantó y salió al pequeño patio. El aire nocturno le golpeó el rostro con suavidad. Desde donde estaba, podía ver el reflejo de la luna en el lago, ese mismo lago que había sido su hogar, su trabajo, su identidad. Caminó hasta la orilla. Se sentó sobre una roca. Miró sus manos callosas, marcadas por los años de trabajo. Pensó en su padre, en el olor a redes húmedas, en las madrugadas frías saliendo a pescar, en las risas con Andrés cuando eran niños corriendo por la arena. Todo eso lo había hecho quien era. Simón, hijo de un pescador. Simón, pescador él mismo. Pero ahora Jesús le había hablado de un futuro donde sería algo más, algo mucho más profundo que un oficio, un propósito. Mientras contemplaba el agua, escuchó pasos detrás de él. Era Jesús.
Sabía que te encontraría aquí, dijo con voz tranquila. Simón no lo miró. Seguía observando el lago como si intentara grabarlo en su memoria. Es difícil dejarlo, admitió. Aquí está todo lo que siempre fui. Jesús se sentó a su lado. No has venido a despedirte del lago, Simón, dijo. Has venido a recordar de dónde sales para entender hacia dónde vas. Simón tragó saliva. ¿Y hacia dónde voy, maestro? ¿Qué quieres de mí? Jesús lo miró, pero no con exigencia, sino con una confianza que Simón no entendía, pero que lo envolvía por completo. Quiero tu corazón, respondió, y con él quiero formar al hombre que ya veo en ti. Simón sintió un escalofrío. No era miedo, era destino. Jesús apoyó una mano sobre su hombro. Mañana comenzaremos. Hay mucho por hacer, y muchas personas necesitan escuchar la verdad del reino. No será fácil. Habrá días duros, habrá dudas, habrá cansancio. Hizo una pausa. Pero no estarás solo. Simón dejó escapar un suspiro largo, profundo. Entonces iré contigo, dijo finalmente, con una determinación nueva. Jesús sonrió, una de esas sonrisas que parecían iluminar incluso la noche más oscura. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Ambos permanecieron en silencio unos minutos, mirando la luna reflejada en el agua, como si esa imagen fuera un símbolo del inicio de algo grande, algo que marcaría no solo la vida de Simón, sino la historia del mundo entero. Finalmente, Jesús se levantó. Descansemos, mañana comienza tu camino. Simón se quedó sentado unos segundos más, respirando hondo. Sabía que a partir del amanecer su vida cambiaría para siempre. Ya no sería solo Simón, el pescador. Era el comienzo de convertirse en Pedro, la roca. Cuando volvió a casa, su esposa dormía, y la lámpara se había apagado. Simón se recostó junto a ella, cerró los ojos y dejó que el sueño lo abrazara. Pero en su interior algo brillaba. Una certeza, una misión, un llamado irresistible. El amanecer estaba cerca, y con él, el nuevo rumbo de su vida. Si este capítulo te ha conmovido, lo que viene te sorprenderá aún más. El viaje de Simón apenas comienza, y en el próximo episodio presenciaremos el momento en que Jesús lo lleva más allá de Cafarnaúm, hacia un camino donde se pondrá a prueba su fe, su carácter y su corazón. No te pierdas el siguiente capítulo, y asegúrate de suscribirte al canal para continuar esta emocionante historia de transformación, propósito y encuentro con el Maestro. Nos vemos en el siguiente episodio.